Bueno, continuamos con lo mismo que habíamos dejado la clase pasada, y tiene que ver con de qué manera el neoliberalismo, ¿sí? O cuando tenemos en el gobierno representantes de un modelo económico neoliberal, de qué manera se lleva adelante la política, o de qué manera el impacto del neoliberalismo en los 90 impactó en el ámbito de la política. Seguimos sobre lo mismo. Acá estamos siempre con los dos postulados básicos del neoliberalismo, que es libertad de mercado y Estado mínimo. Esto ya lo dije un montón de veces, ¿sí? Y acá nosotros, la clase pasada, habíamos trabajado sobre esta primera idea, ¿no? De la sumisión de la política a la economía. En este momento, o en esta clase, vamos a hablar de estas dos, de la democracia presidencialista y decisionista, y la política como gestión. Sobre estos dos ejes vamos a trabajar en la clase de hoy, y sobre estos dos ejes van a realizar el trabajo práctico. Una duda, ¿ustedes escuchan al que está pasando vendiendo? Sí, profe. Bueno, pues me está volviendo loco. 4 y 10 empieza a pasar. Todas las clases me pasa lo mismo. Es un fenómeno. Bueno, vende papa, no sé a qué precio. Ahora cuando escuche el precio se lo digo. Bien. ¿Qué quiere decir una democracia presidencialista? Bueno, en los 90, en nuestro país, ¿no? Y en los 80 en el resto del mundo, cuando se empieza a llevar adelante el modelo neoliberal, empezamos a ver que aparecen democracias presidencialistas y decisionistas. Estos conceptos lo maneja Svampa, la autora del libro La sociedad excluyente, ¿sí? ¿Qué quiere decir una democracia presidencialista? Bueno, que el líder, ¿sí?, es la fuente absoluta de la decisión política. Quien decide en última instancia qué se va a llevar adelante no es el partido, ¿sí?, sino que es el líder. Y ese líder es quien representa a ese partido, ¿no? Pero no se discute hacia el interior. Las políticas las desarrolla el líder. Cuando hablamos del líder vamos a ponerle nombres, ¿sí? Fue Carlos Menem en los 90, y también fue la figura de Mauricio Macri. ¿Estamos? Y también podríamos hablar, a pesar de que entiendo yo que no llevó adelante una política económica neoliberal, pero sí con una impronta muy fuerte, su figura de líder, de Cristina Fernández. ¿Estamos? Sí. ¿Y por qué dejó afuera a Néstor? Bueno, porque Néstor tuvo que entablar, para llegar a ser presidente en el 2003, una coalición, una alianza de gobierno. Tuvo que consultar un montón de sectores, ¿sí? Y cuando vos tenés que consultar a un montón de sectores, bueno, ya la decisión última no recae solo sobre lo que vos pensás. ¿Me explico? Sí. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Porque Néstor, en el 2003, cuando hubo elecciones, él salió segundo, ¿sí? Segundo con el 21% de los votos, muy poquitos votos. Había ganado Menem. Y Menem, ¿sí?, no fue al balotaje, decidió no ir porque perdía escandalosamente, ¿sí? Entonces, Néstor asume con un 21% de los votos. Y asume porque su rival del balotaje no quiso ir al balotaje. Entonces no le quedaba otra más que entablar un sistema de alianzas que le permita gobernar. ¿Sí, Anita? Sí, sí. Distinta es la situación de Cristina, que ella llega al gobierno, triunfa en primera vuelta con casi el 50% de los votos. Y en su segundo mandato con el 54% de los votos. ¿Estamos?
Sí. Bien. ¿Y cómo se caracterizó en los 90? Ahora vamos a hablar de los 90, ¿sí? Esta decisión política. Bueno, en los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué son los decretos de necesidad y urgencia? Los decretos de necesidad y urgencia tienen fuerza de ley, ¿sí? No son leyes porque no se discuten en el Parlamento, pero sí tienen fuerza de ley, es decir, son de cumplimiento de carácter obligatorio, y es a sola firma del presidente. ¿Estamos? No son decisiones que se toman en el ámbito donde se deben tomar las decisiones, que es en el Parlamento. ¿Y por qué existe el decreto de necesidad y urgencia? Bueno, porque hay momentos en donde vos no te dan los tiempos para discutir qué hacemos. ¿Sí? La urgencia te apresura, entonces hay que tomar decisiones. A ver, vamos a poner un ejemplo, no de los 90, sino de ahora. El 5 de marzo, creo, de este año se empezó a hablar de que estaba llegando el coronavirus en Argentina. El 8 de marzo, a los pocos días, tuvimos el primer muerto. ¿Sí? A los pocos días ya los muertos iban subiendo, y ahí por decreto se decidió la cuarentena. ¿Y por qué por decreto? Bueno, porque no había tiempo para convocar a una reunión, que se discuta, que se presenten las diferentes opiniones, ¿sí? Porque mientras todo eso pasaba, el virus avanzaba. ¿Me explico? Sí. Claro. Y otra... No sé. Sí, perdón, ¿quién me dijo? No, yo iba a decir, ¿no pasó lo mismo con la de emergencia alimentaria o nada que ver? Bien, ahí se discutió, no, ahí se discutieron las leyes de emergencia, ¿sí? Ahí se discutieron en diputados un paquete de leyes de emergencia, que era emergencia alimentaria por un lado, emergencia del estado de la salud por otro, ¿sí? Entonces ahí se discutió, hubo una discusión en el Parlamento. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? Bien, y otra característica de estos 90 es la aparición de la posibilidad del veto presidencial. ¿Sabe alguno qué es un veto presidencial? Es cuando se aprueba una ley o sí, algo tipo, y el presidente tiene el poder de vetar esa ley por sobre lo que haya decidido el Senado, los primero diputados. tiene que pasar por diputados, después por senadores y por último el presidente, digamos. Bien, la última decisión es del presidente. El presidente, una vez que las leyes, como dice Anita y como dice Gustavo, se discutieron en diputados, se discutieron en senadores, ¿sí? Se promulga, la promulga el presidente o la veta el presidente. ¿Sí? Por ejemplo, Macri vetó una ley que era la ley antidespido. Se votó en el Parlamento y él la vetó. Cristina también vetó una ley que se votó en el Parlamento, que era la del 82% móvil durante su gobierno. Cuando ella la tuvo que promulgar, la vetó. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? La pregunta, a ver, se la hago a ustedes. ¿Por qué un parlamento sabe, ¿sí? El parlamento durante el gobierno de Macri y también el parlamento durante el gobierno de Cristina, ambos sabían que estaban discutiendo eso, pero que, llegado el caso, el presidente o la presidenta, perdón, lo iba a vetar? ¿Por qué? Lo discutirán igual. Porque es ya medio antidemocrático que los senadores y diputados que elige el pueblo no puedan discutir sobre ese tema. Bien, sí. Ahora, sabiendo que esa ley, que el presidente o la presidenta te van a decir que no. Estamos de acuerdo igual, Anita? Hay que discutir todo en el Parlamento. Claro. Y tiene que ver con algo que los argentinos y argentinas no estamos muy acostumbrados a hacer y que yo esta cuarentena la aproveché para hacerlo, que tiene que ver con el costo político de argumentar. ¿Sí? Yo sé que Cristina me va a decir que no al 82% móvil, pero lo voto igual para que ella tenga que salir a dar explicaciones de por qué dice que no. Y que pague el costo político. Yo sé que Macri me va a decir que no a la ley antidespido, pero la voto igual
para que tenga que salir a dar explicaciones y pague el costo político. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo lindo de leer lo que discuten los diputados y senadores en el Parlamento, que es lo que no aparece en los medios de comunicación, es que uno ve los argumentos, porque ahí tienen que decir que sí o que no, y por qué. En los medios no dicen el por qué real. Ahí sí lo dicen, pero no estamos acostumbrados nosotros a leer 300 páginas de discusión. ¿Me explico? No. Entonces, es obligar al otro a dar los argumentos. Bueno, el veto presidencial es otra característica de esta democracia decisionista. ¿Y qué empieza a pasar en los 90? Algo que para mí es una cagada, digamos, hablando académicamente. Que el pueblo se empieza a alejar de la política. ¿Para qué me voy a meter si al final termina decidiendo todo el presidente o la presidenta? ¿Sí? La política al final no sirve para nada. La política es sucia, es mala. Y esto en los 90 se empezó a marcar muy fuertemente y termina en el 2001 con una consigna que era que se vayan todos. ¿Sí? Y esa es una consigna de antipolítica. Y acá esto quiero otra idea. En los 90 y con el neoliberalismo cuando gobierna, la política pasa a ser mala palabra. ¿Y por qué pasa a ser mala palabra la política? Porque se la asocia a la corrupción. Tampoco cambió mucho, tipo, creo yo, ¿no? Hasta ahora, con todos los temas que van tocando, hay muchas personas que se lo toman así también. El tema político hablo. Sí, las personas a las que nos interesa la política, creo yo, que somos una minoría. Sí. Que nos interesa y que nos tomamos en serio y que creemos que la política, para bien o para mal, influye en nuestra vida. Es que sí, tipo diariamente también, no hablo solamente el tema de Estado, sino en todo. Pero bueno, no todos se lo toman así también. Creen que es solamente corrupción cuando creo que política hacemos siempre igualmente. Tal cual. Pero somos una minoría y una mayoría que no le interesa, y yo no juzgo, no digo que seamos mejores ni peores, sino que tenemos intereses distintos y que hay que reconocerlos y que son un actor político. Aquellas personas a las que no les interesa la política, ¿sí? O que no se informan realmente de cómo funciona el entramado político, no son ni mejores ni peor que yo, ¿sí? Pero sí hay que reconocer que son un actor político y hay que hablarle a esas personas, ¿sí? Bien, y por otro lado, se empieza a constituir la idea de una democracia delegativa. ¿Qué es una democracia delegativa? En donde el presidente no rinde cuentas, ni a su partido, ni a los poderes, ni a los votantes. Vamos a poner el ejemplo, no de Macri, para que no parezca que soy antimacrista, sino de Menem, ¿sí? Menem fue una gran estafa. Menem llega desde el peronismo prometiendo salariazo y revolución productiva, e hizo todo lo contrario. Y ahí no respetó ni a su partido, ¿sí? Gobernó por decreto, y no respetó ni siquiera a sus votantes, que eran del palo del peronismo, y que creían que realmente, con el peronismo en el gobierno, podíamos avanzar en ampliación de derechos para los trabajadores, y lo que terminó sucediendo es todo lo contrario. Profe, como ese político que dijo que si decía la verdad no lo iban a votar. Ese fue Menem. Y después repitió algo parecido Macri, ¿sí? Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Ahora, volviendo varias clases atrás, cuando hablamos de la privatización de los medios de comunicación, Menem le falló a todo su entorno, le falló a sus votantes peronistas, le falló a su partido, ¿sí? Pero tenía un blindaje mediático maravilloso. Menem era custodiado por los medios. ¿Estamos? Y por eso podemos explicar, entre otras cosas, la reelección de Menem.
Eso fue lo del tema de Clarín, ¿no? Y Clarín, entre otros, digo. Clarín sí, fundamentalmente creció mucho como grupo económico durante la dictadura y durante el gobierno de Menem. Sí, pero hablo de que ahí fue el momento, creo que en el que se metió en los medios de comunicación, ¿no? Sí, en los 90, otra de las características, ¿sí? Esto ya lo hablo como más a título personal, de recuerdos, ¿no? La política se empieza a hacer a través de la televisión, ya se empieza a desmovilizar la gente. Durante el gobierno de Alfonsín convocaba y la plaza se llenaba, ¿sí? Y después eso se fue perdiendo y se recuperó recién durante el gobierno de Néstor y de Cristina, la idea de movilizar. Bueno, ahora también está bueno que podamos debatir, lástima que no tenemos tiempo en el aula, pero me encantaría poder charlar de esto, porque en nuestro país está sucediendo algo que es interesante que lo puedan pensar, y cuando lo vean ustedes en perspectiva histórica, y si se acuerdan algo de quinto año, por ahí también les sirva, hoy la derecha, lo que se llama el arco de la derecha, también sale a movilizar a la calle. Se está recuperando la calle como un espacio en donde nos podemos manifestar, y es un espacio que está en debate y está en discusión. ¿Sí? Sí, la otra vez los vi, estaban todos ahí en el obelisco. Pero eso, a ver, por supuesto que ustedes ya se imaginarán que me produjo a mí esa manifestación. Pero también hay que entender que es parte del juego democrático poder estar en la calle manifestando. Antes la derecha no salía a la calle, pero te tiraba bombas y te hacía golpes de Estado, que es mucho peor. ¿Sí? Ahora, la calle es un espacio en disputa. Y lo que está en disputa también hoy en día, y que se empieza a poner en disputa en los 90, es este concepto, el de democracia. ¿Sí? Yo le quiero ampliar, o me animo a decir que voy a ampliar un poquito este concepto, porque yo digo que democracia, además de lo que nos enseñaron capaz en primer año, que demos quiere decir pueblo, cracia, poder, y que es el poder del pueblo, ¿sí? Y que es el poder que nos permite votar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que está bien y que es verdad. Yo digo que democracia es la organización política que posibilita la lucha por la ampliación de derechos. ¿Sí? Para mí esa es una definición más amplia de democracia. Democracia no es solamente votar cada 4 años. Democracia también es poder luchar por ampliar derechos. ¿Sí? Y uno sabe, o por lo menos yo soy consciente, que cuando uno lucha por ampliar derechos, del otro lado vamos a encontrar gente que resista el avance de esos derechos. Porque muchas veces algunos derechos implican pérdida de privilegios. ¿Me explico esto? Sí. ¿Sí? Cuando yo avanzo en materia de derechos, por ahí hay algunos que están perdiendo privilegios. Profe, estábamos hablando del tema de lo que pasó a la derecha, ¿no? Vos decís que los privilegios que, por así decirlo, podría perder el Estado o el gobierno sería, o sea, más contagios por el objetivo que tiene la derecha haciendo ese quilombo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa puede ser una de las consecuencias, ¿sí? Una de las consecuencias inmediatas, que es peligroso porque más contagios implica más muerte. Y claro, tenemos menos capacidad. Pero lo más peligroso, lo que yo entiendo, interpreto como más peligroso, es que ese sector pueda empezar a ponerse contento de un aumento de muertes. ¿Sí? Me resultaría bastante complejo entenderme con alguien que pueda celebrar la muerte de otro, aunque ese otro no piense lo mismo que uno, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si aumentan los muertos? ¿Qué pasaría si en lugar de 8.000 contagios empezamos a tener 15.000 o 20.000? ¿Se pondrían mal los que salieron a protestar o saldrían a decir, bueno, el gobierno al final nos tuvo 5 meses encerrados y pasó lo mismo que en todos lados? ¿Sí? Sí, van a decir como que para nada. Y bueno, entonces hay que tener cuidado porque muchas veces hay profecías de la derecha que se llaman profecías autocumplidas. Yo salgo a decir algo,
¿sí? Que después presiono, no sé, cuando fue la libertad de los presos, ¿sí? Salieron a cacerolear que iban a dejar libre a todos los presos. Bueno, realmente eso no decía, la ley no decía eso, ¿sí? Entonces salieron a cacerolear. Después no se hizo, pero no se hizo, ¿sí? No solo por ese golpe de cacerola, sino que no se hizo porque la ley decía que no se iba a hacer. Desde el principio decía eso, la norma. Pero ¿qué salieron a decir? Vencimos al gobierno. Son profecías autocumplidas, ¿no? Por ahí inventan algo, después no se hace, cuando dijeron van a meter preso a Majul. En ningún lado estaba que iban a meter preso a Majul, entonces mucha gente salió a protestar y después no lo metieron preso. Y bueno, y sienten ese triunfo. Bueno, no lo metieron preso porque nosotros protestamos. No, en realidad no lo metieron preso porque no lo iban a meter preso. ¿Me explico? Son profecías autocumplidas. Es como si yo entro al aula, ¿sí? Y digo, mis alumnos y alumnas no van a entender nada porque son adolescentes y no les importa nada. Y me siento en el aula y no explico nada. Pasaron 2 horas y salgo y digo, les dije, no aprendieron nada. Y sí, claro. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Bien, nos quedan 10 minutos. El Zoom me vuelve loco. La otra característica durante los gobiernos neoliberales es que la política se relaciona con la gestión. La política no es la creación, no es el debate, no es la ampliación de derechos, no es la organización social, sino que la política simplemente es gestionar recursos. Y piensen en cualquier gobierno neoliberal, escúchenlos a los Menem o a los Macri que dicen, esto es muy fácil, es como en tu casa, ¿sí? Vos gastás lo que entra. Entonces eso es gestión, ¿sí? ¿Estamos? Así presentan la política, como algo muy sencillo. Bueno, entra tanto, gastamos tanto y punto. No hay decisiones políticas. ¿Y quién manda? ¿Cuánto se gasta y cómo se gasta? Bueno, los organismos internacionales. ¿Quién? Fundamentalmente el FMI. ¿Y qué pide siempre el FMI? Esto. Ajuste. Ajuste quiere decir menos gasto en salud, menos gasto en educación, menos gasto en seguridad. Y después aparece otra idea, que esta es muy interesante, que es, en la política no tiene que haber políticos. En la política o en el gobierno tiene que haber profesionales. ¿Sí? Entonces vos tenés que tener un tipo como, no sé, Aranguren, que durante toda su vida trabajó como CEO de Shell, lo pone como ministro de Energía. Pero no es lo mismo gestionar una empresa que gestionar el Estado. ¿Sí? Entonces vos tenés tipos como Esteban Bullrich, que trabajó de recursos humanos, creo, en alguna empresa multinacional. Bueno, como tuvo contacto con gente, lo ponemos como ministro de Educación. Pero no es lo mismo gestionar una empresa que gestionar las escuelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo yo, y esta es una opinión personal, el político, el que se fue formando en una trayectoria política, tiene una sensibilidad distinta que el empresario. O creo yo que debería tenerla. Profe, Sí, ¿quién me habla? para mí antes de ser político o estar metido en la política tenés que tener algún título de algo, no estar en la política porque sí, porque te metió alguien. No, no necesariamente, ¿eh? Hay un montón de militantes, ¿sí?, que fueron haciendo su trayecto político y que no tienen un título. El título no es garantía. Y sí, mirá Ofelia Fernández. Bueno, Ofelia Fernández debe estar estudiando, digo, título no tiene seguro por la edad. ¿Sí? Es una militante. Uno después puede estar de acuerdo o no. Esa es otra cuestión. Claro. Pero hay un desarrollo militante que la ubicó en ese lugar a Ofelia. ¿Sí? Y que ese desarrollo militante tiene que ver con que se fumó un montón de reuniones seguramente, con que la peleó en el barrio o la peleó desde el centro de estudiantes de su escuela. ¿Sí? Y hay un aprendizaje que por ahí, aquellos que se forman
en un espacio universitario solamente, y que muchas veces, en el caso del gobierno anterior, universidades privadas, hay un contacto con lo estatal que no lo tienen. ¿Sí? Ni que hablar con los barrios. Ni que hablar con los barrios, ¿no? Bien. Otra característica es la descentralización administrativa, es decir, que la nación empiece a dejar de lado sus responsabilidades y las pase a las provincias, y si es posible, las provincias las pasen a los municipios, de esto ya hablamos la clase pasada. Y esto último, me quiero detener 2 minutitos, no más que esto. El neoliberalismo garantiza el control social, o intenta garantizar el control social a través de políticas focalizadas. ¿Qué son políticas focalizadas? Políticas que llegan solo a un grupo de la población. Y que ese grupo puede estar vinculado, y en muchos casos en los 90 lo estuvo, con los punteros barriales. Es decir, si vos tenés en tu barrio un puntero que tiene llegada al municipio o a la provincia, o ni que hablar a la nación, ¿sí?, tu barrio conseguirá cosas que otros barrios no. Los favorecen. Lo favorece. ¿Pero por qué decimos políticas focalizadas? Porque aquellos que creemos en un Estado más justo y más redistributivo, no queremos políticas focalizadas, queremos políticas públicas universales. Yo no Claro que quiero... Sí, perdón, Nay. No, que se manejen así con todos, no únicamente con un sector. Tal cual, yo no quiero que llegue a un barrio solamente la asignación universal por hijo. Quiero que llegue a todas las mujeres, ¿sí?, o a todas las familias que están en condiciones de cobrarla. Yo no quiero que le llegue a un solo joven el plan Progresar. Quiero que le llegue a todos los jóvenes que están en condiciones o que cumplan con los requisitos para cobrarlo, ¿sí? Entonces, la política neoliberal empieza a... Surge un quilombo y entonces ahí largan una política pública, solo para tapar ese quilombo. Entonces el neoliberalismo, al no tener una planificación de las políticas públicas con una mirada global y universal, lo que te garantiza es quilombo constante, porque te va quitando derechos y lo único que vos sabés es que si reclamás capaz que te tiran un hueso para que estés tranquilo. ¿Sí? Entonces, al elaborar políticas universales, es lo que a nosotros, o lo que yo pienso, y aquellos que entendemos que el Estado tiene que garantizar la redistribución de la riqueza, ¿sí?, y que para eso tiene que intervenir en lo económico y en lo social, bueno, tiene que elaborar este tipo de políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas universales que traten de llegar a todos. Entonces, esta es la otra de las características que presentó el neoliberalismo en los 90. Bien. Bueno, a ver.